gracias a quienes nos acompañan hoy esta mañana para celebrar el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, hoy 13 de octubre. Como saben, la Asamblea General de Naciones Unidas designó este día para celebrar el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el propósito de promover una cultura mundial para la reducción de riesgo de desastres. Este día es una oportunidad para reconocer los avances que se han realizado en materia de reducción de riesgo de desastres y, sobre todo, orientar nuestros esfuerzos a la reducción de pérdida de vidas, medio de subsistencia y salud, en línea con el objetivo del Marco de Sendai para la reducción de riesgos 2015-2030, que fue adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción de riesgo de desastres, que se celebró en Japón en marzo de 2015. En consonancia con este día, se presta realmente a hacer una reflexión sobre el impacto que tienen los desastres en la vida y el bienestar de las personas, y el tema en particular que se ha elegido para reflexionar justamente este año transmite el mensaje que los desastres pueden evitarse o prevenirse a través de la buena gobernanza del riesgo de desastres. Según el informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre Indicadores y Terminología relacionados al tema de reducción de riesgo de desastres, que fue adoptado para la Asamblea General en diciembre de 2016, que fue un grupo que se conformó como paso siguiente a la adopción del Marco de Sendai, la Asamblea General adopta la terminología y el concepto de gobernanza como el sistema de instituciones, mecanismos, marcos normativos y jurídicos y otras disposiciones que tienen por objeto orientar, coordinar y supervisar la reducción de los riesgos de desastres y las esferas de política conexas. Y es importante señalar que en estas definiciones añaden el comentario de que la buena gobernanza ha de ser transparente, inclusiva, colectiva y eficiente para reducir los riesgos de desastres existentes y evitar la creación de otros nuevos. Este seminario que estamos teniendo esta mañana tiene su objetivo. Hemos querido en esta reunión invitar a distinguidos representantes a presentar experiencias y reflexiones desde diversas perspectivas, desde la comunidad científica para avanzar en la comprensión de la naturaleza sistémica del riesgo, compartir reflexiones y evidencia sobre la base de estudios de instituciones financieras como el BID que nos acompaña esta mañana sobre el impacto de la buena gobernanza y reducir el riesgo de desastres en la región, y presentar también desde este ámbito de los gobiernos nacionales y de las ciudades y gobiernos locales experiencias que han logrado planificar, desarrollar y aplicar una acción multisectorial sobre la reducción de riesgo de desastres en un contexto crítico como el que enfrentamos hoy en el marco de la pandemia. Traer a la conversación también es importante a sectores importantes como el sector privado, y en este contexto contamos también con una perspectiva que nos dará una representante importante de las redes del sector privado que operan en el Caribe. Deseamos entonces presentar a este panel, continuar con un video que nos trae el secretario general de Naciones Unidas con ocasión de este día. Adelante con el video, por favor, Luis. The COVID-19 pandemic has brought renewed attention to the importance of strengthening disaster risk reduction. Many countries are facing multiple crises simultaneously. We will see more of these. Extreme weather events have risen dramatically over the past 2 decades. Yet we have seen little progress on reducing climate disruption and environmental degradation. Bad situations only get worse without good disaster risk governance. Disaster risk isn't the sole responsibility of local and national authorities. COVID-19 has shown us that systemic risk requires international cooperation. Good disaster risk governance means acting on science and evidence. And that requires political commitment at the highest level to deliver on the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. To eradicate poverty and reduce the impacts of climate change, we must place the public good above all other considerations. For these reasons and more, this year's International Day for Disaster Risk Reduction is all about strengthening disaster risk governance to build a safer and more resilient world. Muchas gracias, Luis. Y con esta introducción que nos hace el secretario general, quisiéramos invitar ahora a la representante especial del secretario general para reducción de riesgo de desastres, la señora Mami Misutori. Mami Misutori es quien nos representa desde la organización desde el 1 de marzo de 2018
y ha trabajado durante 27 años en una carrera diplomática de mucha expectativa y mucha participación en distintas áreas del desarrollo de nuestra región y a nivel global. La señora Misutori, antes de unirse a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, fue directora ejecutiva del Instituto Salisbury para el Estudio de Artes y Culturas Japonesas de la Universidad de East Anglia, de Reino Unido, y además ha trabajado en distintos lugares en su posición dentro de la carrera y línea diplomática, representando distintos procesos de reflexión para el desarrollo. Damos entonces la palabra a Mami Misutori con sus palabras introductorias. Muchísimas gracias, Raúl, por sus palabras. Muy buenas tardes, damas y caballeros desde Ginebra. Es un verdadero placer para mí formar parte de este seminario en línea junto con este distinguido grupo de expositores y los cientos de personas que nos acompañan hoy. Algo en lo que todos podemos coincidir fácilmente es que estamos viviendo en tiempos extraordinarios. El COVID-19 no se asemeja a nada de lo experimentado con anterioridad en nuestra memoria. Se han invertido por completo las normas tradicionales, la forma en que vivimos y morimos, cómo nos comunicamos mutuamente, la manera en que trabajamos y estudiamos o, en el caso de muchas personas, la forma en que no pueden trabajar o educarse. La pandemia del COVID-19 ha transformado nuestras vidas y ha impuesto restricciones al comportamiento humano. Estudios recientes calculan que esta pandemia podría costar unos 21 trillones de dólares estadounidenses. Los gastos actuales en reducción del riesgo de desastres son insignificantes en comparación con esta cifra tremenda. Al tener en cuenta estos cambios tan profundos, resulta adecuado que en ocasión del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este año, nos formulemos preguntas difíciles sobre lo que supone afirmar que todo es gobernanza, que es el tema elegido para relevar este día, este año. De muchas formas, las Américas y el Caribe han permitido responder a esta pregunta. Las Américas y el Caribe se sitúan a la vanguardia en cuanto a la reducción del riesgo de desastres. Esta es una de las 3 regiones del mundo en las que más de la mitad de sus países han informado que ya han elaborado estrategias nacionales para la reducción del riesgo de desastres de conformidad con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Esta es una región que además, durante más de 40 años, ha contribuido activamente al desarrollo de conocimiento conceptual y empírico sobre la reducción del riesgo de desastres, conocimiento que ha contribuido a dar forma a muchos de los contenidos que constituyen hoy los acuerdos globales adoptados, incluyendo el marco de Sendai mismo. Por otra parte, sin embargo, es una región en la que se concentran 9 de los 10 países y territorios que han presentado el porcentaje más alto de pérdidas económicas debido a los desastres con relación a su PIB durante los últimos 20 años, tal como se observa en el reciente informe sobre los costos humanos de los desastres lanzado hoy por el Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, CRED, y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo, UNDRR. El COVID-19 ha evidenciado en toda su dimensión lo que significan los escenarios complejos de riesgos sistémicos. En efecto, además de una pandemia que impacta a los sectores de la salud, los sistemas de la región están enfrentando efectos en cascada en diversos sectores de empleo, educación, turismo, producción e ingresos. Paralelamente a ello,
Vemos cómo además se experimenta una temporada muy activa de huracanes tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Desafortunadamente, la pandemia mundial ha puesto en peligro nuestros esfuerzos globales para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Esta región en especial se ha visto desestabilizada de formas que no hubiésemos imaginado tan solo hace 12 meses atrás. Pero todos los desastres también representan oportunidades, y las Américas y el Caribe han generado ejemplos excepcionales sobre la forma en las que una gobernanza de los desastres muy bien cimentada y ejecutada con visión, aptitud, confianza y transparencia puede evitar la pérdida innecesaria de vidas. Por ejemplo, durante las últimas 2 décadas, países como Barbados, Colombia, Jamaica, México, Panamá y Perú lograron reducir la mortalidad asociada con fenómenos de origen hidrometeorológico. Asimismo, países como Costa Rica y Uruguay han logrado abordar con éxito la crisis de COVID-19 al aplicar de forma eficaz un enfoque integral para la gestión de desastres. En efecto, hay muchas labores pioneras en marcha en la región, las cuales pueden orientar la forma en que adaptamos la gobernanza de riesgo de desastres en el siglo XXI, ya sea al hacer partícipe al sector privado o al promover la resiliencia urbana o al lograr una mayor coherencia entre la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el contexto de los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe. Es importante contar con una gobernanza adecuada del riesgo. De no ser así, existirá el peligro real de no lograr las metas establecidas en el marco de Sendai para reducir las pérdidas ocasionadas por los desastres, y sabemos que nada menoscaba más el desarrollo sostenible que los desastres o la posible recurrencia de una pandemia como la que enfrenta el mundo actualmente. En este contexto, en breve, escucharán acerca del estudio del BID sobre gobernanza del riesgo de desastres y la forma en que la evidencia existente nos muestra la correlación entre una gobernanza adecuada y nuestra capacidad para lograr el objetivo y las metas del marco de Sendai en la región de las Américas y el Caribe. El resto del mundo considera que ustedes son líderes de pensamiento e innovadores, no solo con respecto a la elaboración de marcos para la reducción del riesgo de desastres, sino también en cuanto a la forma en que promueven y aplican un enfoque para toda la sociedad. No deseo terminar sin antes destacar los grandes esfuerzos de colaboración realizados en esta región para elaborar por primera vez un informe regional de evaluación del riesgo. Este informe, cuyo lanzamiento se ha programado para principios del próximo año, destacará la necesidad absoluta de superar de una vez por todas el predominio de un enfoque reactivo hacia los desastres y de adoptar uno que integre la reducción del riesgo de desastres en el propio ADN de las iniciativas del desarrollo. Para ello, es necesario llevar a cabo una revisión de los modelos de desarrollo y centrar nuestra atención renovada a los factores sociales y económicos que aumentan nuestra vulnerabilidad y grado de exposición. La región de las Américas y el Caribe continúa siendo la región más desigual en todo el mundo. Es una región, además, en la que la mayoría de su población
vive en las ciudades y la degradación ambiental de muchas de las actividades económicas en las que se basa el crecimiento económico continúa siendo muy alta. Esta pandemia dará origen a que 30 millones de personas se sumen en la pobreza, además de los 184 millones de personas que ya viven por debajo del umbral de pobreza. Si no abordamos el riesgo de desastres considerando estos factores estructurales que lo conforman, este riesgo continuará aumentando. Por consiguiente, los esfuerzos para lograr una buena gobernanza del riesgo deben comprender las dimensiones múltiples del mismo. Es por esta razón que me entusiasma poder aprender de la diversidad de perspectivas que compartirán nuestros panelistas en el ámbito nacional y local, al igual que de los círculos académicos y del sector privado. Estoy segura de que los ejemplos expuestos destacarán que la reducción del riesgo de desastres solo puede lograrse a través de nuestros esfuerzos colectivos. Es realmente como el Día Internacional lo señala, todo acerca de contar con una buena gobernanza del riesgo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mami Misutori, por estas palabras introductorias. Y con ello querríamos entonces dar inicio a la participación de nuestros panelistas, invitando en primer lugar a Roger Pulwarty a presentar una perspectiva desde el ámbito de la academia sobre cómo podemos hacer y comprender el riesgo desde una perspectiva de riesgos sistémicos. Roger Pulwarty es el científico principal del Laboratorio de Ciencias Físicas de la NOAA, basado en Boulder, Colorado, y la investigación que ha llevado a cabo el doctor Pulwarty en cerca de más de 100 artículos, informes técnicos y capítulos que han sido revisados por expertos, se centran en temas de evaluación y gestión y resiliencia del tiempo, del clima, del agua, el riesgo climático, tanto en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Roger también ha contribuido a desarrollar y dirigir programas interdisciplinarios que son bastante reconocidos, como por ejemplo el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías de los Estados Unidos, Ciencias y Evaluaciones Integradas Regionales y el Programa de Adaptación para la Integración en el Caribe. Es también uno de los autores principales contribuyentes a los informes del IPCC y también otros informes que han sido reconocidos a través de distinciones por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Unión Geofísica Americana y el Foro de Futuros de Adaptación y el Gobierno de Trinidad y Tobago, entre otros. Roger, the floor is yours. Great, thank you so very much, and thanks for the inspiring words and introduction from the Secretary General and the Special Representative, and from you, sir. Can we see my screen? I just wanted to make sure. We can see you, not the presentation yet. Okay, yeah, I'm trying to get the screen up, but I'm not being able to share the screen, so that's the... I'm the test for this, I guess. You can try it again. If you want, done. Now it's it. Yeah. Yeah, so there will be an issue with the movement of the screen because this is in PDF mode. So. Yeah, we could see the screen that you were showing us before, so you can put it. Yeah, but it's not in slide mode. It's in PDF. But let's move ahead. Okay. Is it possible for you, Saskia, to show the screen? Yes, this is what I was going to suggest. Yes, I can screen it. I have it open now. Yes. Apologies to everyone. We're still in the Zoom uncertainty mode. Give me 1 second. Yes, thank you. I think that's easier, yeah. Okay. Saskia, yeah, thank you. And I will just say click
Saskia. Thank you very much for the help. So my name is Roger Pulwari, as was introduced, and we have a short time ahead to get through some of the very rich discussion that the special representative led us towards. Across disaster risk reduction, Sendai, across the SDGs, the Sustainable Development Goals, and across the adaptation agenda, we're hearing more about this need to better understand and manage systemic risk. This question is critical. What do we mean by it? And what I've been tasked to do by Raul and others is to help just first set the tone. So, next. Hello? Good, thank you. So we are accustomed, okay, back please. We're accustomed to talking about structural risk, the impact on infrastructure, the impact on our trade, the impact on our systems of operation, our healthcare, things that we call the structure of society. What we're talking about is the combination of those structural risks and what we call systemic risks, the things that drive the global pressures of food security, of water, of cybersecurity, of pressures as we're seeing with COVID, and how they might involve local imbalances on demand for land and demand for the use of water, and also the things we do for sheltering in times of disasters. And a third factor that makes something systemic is the issues and the benefits that we create by how we respond to those risks, the secondary, tertiary, and cascading impacts and responses. These are the three aspects of what we call systemic risk, a very complex network process. And we talked about this in the GAR 2019 report. Next slide, please. What is one example of a globally networked risk that people are accustomed to? I grew up in the Caribbean. We know how dependent we are on food imports and so on. There's the main flow of corn, wheat, soybean, and palm oil around the world. We live in an interconnected world. When there is a drought in the middle of the Great Plains of the US and Canada, it no longer just impacts those people, it impacts us who import wheat from those places or who might import grain. Next slide. But that system that is set up and has been evolved over time is optimized for the global trade regime. It is optimized to be efficient, but it is optimized for assuming a stable environment. It is a very, very fragile system, as we can see, and we'll talk about that in the context of COVID. Is this even controllable? And the question is, if there are so many scales, how do we respond? Next slide, please. And there, from the GAR 2019, you see the current context, things that happen locally, the local balances or imbalances, the positive things that are going on in our region, in Latin America and the Caribbean, the types of stressors from the international trade complexity. But then along comes impacts and disasters. Along comes COVID, along comes the multiple droughts in different parts of the world. And at that point, we see what we call systemic failure. But I hesitate to just call it failure because, as I like to say, we do not manage for change, we manage through change. And this is the importance of governance. Modern food systems are highly dynamic, they're complex, they're formal and informal, but there's many scales of interactions. Next slide. So we know there will be more outbreaks as a consequence of extreme weather, biodiversity destruction, political instability. That sounds like it could be about COVID, but it's actually not. It's about the wildfires in California in 2018. And now we're seeing twice that amount burning in the region. So some of these issues have many levels of complexity and are driven by similar systems, but we have to make sure that we understand the context in which local people are responding. Next slide. And in that context, and we did this figure we did in the special report on extremes for the IPCC, the first time that we tried to pull together climate change, hazards, and disaster risk reduction, is the conclusion that traditional risk assessment and management strategies, while still important for managing emergency response, are challenged by systemic and evolving impacts of extremes. There's the notion of simple risk. Complicated risks begin to interact with each other. There's a flood, there's issues surrounding wetlands,
But then we have complex and compounding risk, which is, yes, we have those events, but what's driving the food security, the nutrition, the ability to access healthcare and health services? Next slide. So here's an example from Puerto Rico in 2017. In the 2017 hurricane season, 22 of 29 Caribbean small island developing states were impacted, 4 by 1 storm, 13 by 2 storms, 5 by 3 storms. There's the surface wind speed for Hurricane Maria over Puerto Rico. Next slide. The panel shows the distribution of the number of days that households reported being without water, cellular coverage, electricity, and disruption of services. That 125 is 125 days. There's water, cell coverage, electricity, and the disruption of medical services. Next slide. And so what we see is critical system failures that caused evacuations, closures, and reduced services, reducing the ability to respond. And in the study by Shang and others that I cite there, they estimate that the impact of Maria and Irma, wherever Puerto Rico was, is now set back 20 years. Now that is set back 20 years provided that no other storm hits within that 20-year period. Next slide. But at the same time, just prior to this 2017 devastating year in the Caribbean region, and we've had hurricanes since then, and I can talk about those, 2013 to 2016 was the most severe and extensive drought in the Caribbean region. It was ENSO related to some extent, but very much related to temperature-driven increases in the demand that a warmer atmosphere is taking out of our soils, our vegetation, and even our health. And that index on evaporative demand is produced in my lab in NOAA in Boulder. Next slide. As part of the 1.5 study done locally by researchers in Jamaica and the Caribbean that we helped set up over time to understand how to do this, as Mami and Raul said, we have a lot of capabilities being developed. From the present climate to the future climate, we are in a stage of unfamiliarity. Strong droughts, storms, different, going from wet to dry. If we get to 2 degrees C, we're actually in an unprecedented area. So it's not just unfamiliar, but unprecedented. Next slide. And I want to keep this in mind as we think about the issue of systemic risk. Next slide, please. So in the current context, click, please. We know 90% of Caribbean economies and cities are in coastal areas. There's the coastal infrastructure issue, vulnerability to weather and climate extremes, high dependence on tourism and remittances. And these bullets all have data behind them. These are not things we've just put together. Next slide. As we go through this from the global to the national, subnational, and local, we then ask, in the current context, whether, and we know there are issues of great power struggles within our region and so on, there's interregional displacement, migration within the region, migration into the region. For issues surrounding potable water access, we know that places like Jamaica during the tourism season uses about 10 times of its annual water supply from rain. There's food insecurity questions and the imports of things like energy, about 95%, except for Trinidad and Guyana, is about 95% of the food supply. And limited proactive investments, low levels of insurance in spite of very great advances such as the Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility. Next slide. As we go from the current context, the stressors, we then ask what pushes us over the edge? What are the tipping points and the transitions? A very active hurricane season is one of those, begins to disrupt supply chains. There's post-disaster migration, which we saw after 2017, the increased interregional displacement, and increased dependence on remittance flows as well. So now what we're saying is, here's the current context, here are the pressures we're facing. You don't need major changes to push us over the edge. And a lot of our studies have shown for years that big events do have an impact, but so do sequences of smaller events. Next slide. And so in that context, there's the potential for multiple systemic failures. The pandemic disrupts our capabilities, but what we're seeing is really strong disaster risk reduction plans, at least in the Caribbean region and throughout parts of Latin America. I work on the Paraná-Paraguay system in southern South America as well. But when we have these systemic failures, then we can have the unavailability of services and goods, overwhelmed disaster response capabilities, reduction of
financial capabilities to make basic needs, and the continuous disruption of basic services. These are the drivers from the current context, the multiple stressors, the tipping points that can produce systemic failures. And as we manage through these problems, this is the challenge for our time. Next slide. That comes from a report done by the ECLAC and the UNDR Latin America and Caribbean office, and that's going to be out fairly soon. I just wanted to show that slide and give you a heads up that that report is coming out. So what do we need to do to navigate through a changing environment? We need to take integrated approaches that are proactive, yes, but we also need to be able to use the windows as events unfold. So we need to acknowledge the cross-scale nature of early warning. Yes, we deal with it for short-term responses, but early warning is across multiple timescales from weather to climate. Next slide. And it gives us a sense of when and where investments and financing can be prioritized. The sovereign liquidity risk. What do we need to have during the time of disasters that help us plan for the long term? We have the daily weather forecast, the seasonal to one-year outlooks, decadal predictions, multi-decadal. The longer time frame has a lot of uncertainties behind them. And this is why we ask, how do we invest in the near term that gets us at the long-term risk while still managing the events that have just occurred? And last slide. And you can click through this. So as we talk about governing the risk to resilience continuum, the 2011 GAR report outlined, which I was involved in, the political authority and policy coherence, the development of a culture of partnerships, the decentralization, the public-private partnerships that are needed, the understanding that the private sector can also help the public sector develop its monitoring capabilities, its risk management. As I like to tell people in the area of insurance, the public sector is still the insurer of last resort. So the private sector can help manage the risk component, but resilience is a public, private, and community-based effort. Partners do not just share data, they also share risks and responsibilities. Click, please. So the distribution of those responsibilities are accountability, efficiency, and our greatest challenge for resilience, the need to maintain redundant systems, watersheds, buffers in our systems, overlapping networks. They might not seem efficient, but they're the things we rely on when we are faced with systemic risks. Last click, please. And so the goal here is to broaden the actor network, not just users of information, but the institutional arrangements and capabilities from the influencers, the funders, people that provide political legitimacy and private sector legitimacy for individual and community-based learning. So thank you. That's my last click, please. That's my introduction to systemic risk. Comes very much from the lessons we've had from the GAR and from the region, from the regional office, that points us in the direction of how we might think about governance in a highly uncertain environment. Thank you. Thank you, Roger, for this very interesting overview of the systemic risk and how to approach the complexity that we are facing today. Next, we would like to invite our colleague Sergio Lacambra from the Inter-American Development Bank to present some of the ideas that the bank has developed through already 3 years of study in relation to governance and the impact in the region. Sergio es especialista principal en gestión de riesgo de desastres del Banco Interamericano de Desarrollo, con 25 años de experiencia profesional en América Latina y el Caribe. Creo que estamos con el audio de la traducción en la misma línea. Ok, un segundo. Ok, continúo. Sergio, entonces, ha sido jefe de equipo de numerosos préstamos de reforma de políticas y de inversión en Perú, Colombia, Panamá, Bolivia, y supervisa todo lo que son los procesos de crédito contingente para desastres de Perú, Panamá, Surinam y Argentina. Actualmente coordina el clúster de gestión de riesgo de desastres de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastres para el BID, y fue responsable del equipo de expertos que diseñó el Índice de Gobernabilidad y Política Pública en Gestión de Riesgo de Desastres, con las siglas IGOP, y su aplicación en 26 países miembros prestatarios del BID.
Sergio tiene una maestría en Economía por la Universidad de Londres, un diploma Erasmus en Economía por la Universidad de Bristol y una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, Sergio. Adelante, por favor. Buenos días, Raúl, y saludos a todos los que nos están oyendo. Muchísimas gracias por esta invitación de las Naciones Unidas a participar en este importante evento. Espero que se pueda estar viendo lo que estoy proyectando. Básicamente, hoy, a través de mi ponencia, voy a intentar revisar el concepto de gobernabilidad o gobernanza en gestión del riesgo de desastres. Para analizar sus principales características, voy a apoyarme en una herramienta de diagnóstico de la gobernabilidad en gestión del riesgo, que es el Índice de Gobernabilidad y Política Pública en Gestión de Riesgos de Desastres, el IGOP. Y por último presentaré los resultados de unos análisis econométricos que ha realizado recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, que demuestran esta fuerte correlación entre mejoras en la gobernanza de riesgos de desastres y la reducción tanto de las pérdidas económicas asociadas a estos eventos como de las víctimas fatales. Bien, en primer lugar, quería compartir una breve definición de la gobernanza del riesgo. Hay muchas definiciones. Yo he tratado de buscar una que fuera simple y que fuera directa al grano. Entonces, por gobernanza entendemos la capacidad de gobierno de un problema público. Y esto se manifiesta a través de una gestión continuada y estable por parte del conjunto de los gobiernos y administraciones, pero también de los actores sectoriales y privados de un país. Y fíjense que en esta lámina he querido destacar en tres colores tres características principales de esta noción de gobernanza. La primera es esa gestión continuada y estable que nos da un robusto marco jurídico, unos adecuados arreglos institucionales y un conjunto de herramientas presupuestales que permiten la implementación de la política pública en gestión del riesgo. En segundo lugar, he querido llamar la atención a que el tema de la gobernanza y de la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad no solamente del nivel central de gobierno, sino del conjunto de gobiernos y administraciones, ¿no? Muy en particular los gobiernos locales. Y en tercer lugar, he querido destacar que la gestión del riesgo de desastres no solo es una responsabilidad de las entidades que coordinan los sistemas nacionales de gestión del riesgo de desastres, sino que también es importante las funciones que cumplen tanto los sectores o ministerios en línea como los actores privados de un país. Y por actores privados de un país me refiero no solamente a la sociedad civil, sino también el sector empresarial de un país. Entonces, la hipótesis es, a una mejor capacidad de gobierno del problema, pues habrá una mayor efectividad en las decisiones tomadas, en este caso en concreto en la reducción del riesgo de desastres. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando queremos medir el nivel de gobernanza de un país en gestión del riesgo? Bueno, pues andamos buscando esas características que debe tener su marco jurídico normativo, esos arreglos institucionales para implementar este tipo de políticas y ese conjunto de herramientas presupuestales que permiten la implementación de esta política pública. Entrando un poquito más en el detalle de qué es lo que estamos intentando medir aquí a través de la gobernanza. A ver, no estamos queriendo medir lo que son las pérdidas reales, que es el principal indicador que mide el impacto de los desastres. Tampoco estamos midiendo a través de estas condiciones de gobernanza esa proyección de pérdidas, ¿no? Que es el riesgo de los desastres. Tampoco estamos midiendo si un país tiene un adecuado desempeño en la gestión del riesgo. Lo que estamos tratando de medir es si un país cuenta con esas condiciones que facilitan justamente la implementación de una política en gestión del riesgo que eventualmente debería llevar a una reducción en el impacto de los desastres. Utilizando la analogía de las imágenes que he puesto
al pie de esta lámina, digamos, si nuestro objetivo es derrotar a la balanza y perder de peso, la gobernanza serían aquel conjunto de condiciones que eventualmente deberían facilitar el lograr este resultado de reducir nuestro peso, ¿no? Entonces, estamos hablando de que aquellas personas que realizan una serie de inversiones en comprarse unos zapatos deportivos, una ropa deportiva, un Fitbit, etcétera, etcétera, todo indica que las personas que hacen esta inversión son disciplinadas posteriormente y comienzan, pues eso, a mantener la disciplina de salir a correr todos los días, y eventualmente esto al final se va a traducir en un mejor desempeño en la realización de ese ejercicio, que obviamente se verá reflejado en las proyecciones que nos tira el Fitbit, pero que al final esto quedará refrendado por una reducción en el peso, ¿no? Una mejor forma física, que es a lo que aspiramos. Entonces, esas condiciones facilitadoras, como digo, son todas esas, digamos, esas adquisiciones que realizamos y esos equipamientos, pues, que compramos y que de alguna manera nos conducen a mejorar nuestro desempeño y eventualmente a lograr el resultado que buscamos. ¿Esto cómo se traduce a nivel de la gobernanza específica del riesgo de desastres? Bueno, pues aquí quiero aprovechar el marco conceptual de una herramienta de diagnóstico de la gobernanza del riesgo de desastres, que es el Índice de Gobernabilidad de Política Pública en Gestión del Riesgo de Desastres, el IGOP. Y su marco conceptual es una estructura matricial donde tiene, digamos, como dos entradas, ¿no? Dos dimensiones. La dimensión de las filas, donde hemos incluido, pues, todos los componentes tradicionales de la gestión del riesgo desde una perspectiva de gobernanza, y ahí no voy a entrar porque todos yo creo que los conocemos: la identificación del riesgo, reducción de riesgo, los preparativos, la protección financiera, etcétera. Pero sí que quiero insistir en la dimensión de política pública, de las fases de política pública, que es lo que tenemos en esta lámina a nivel de las columnas de esta matriz, ¿no? Y es importante ver qué condiciones son importantes cumplir para insertar en la agenda política la gestión del riesgo de desastres y la formulación de ese tipo de política pública, qué condiciones se deben dar para implementar esta política en gestión del riesgo y qué condiciones deben darse para una adecuada evaluación de la política. Entonces, a través digamos, del cruce de estas dos dimensiones, de la dimensión de gestión del riesgo y de la dimensión de política, de las fases de política pública, hemos identificado un conjunto de indicadores que miden estas características que debe tener esa gobernanza del riesgo de desastres. Al final, desarrollamos 245 indicadores que miden esas condiciones de gobernanza. Yo he querido poner en esta lámina algunos de esos indicadores para tener un sabor de a qué nos estamos refiriendo por gobernanza del riesgo cuando lo intentamos medir. En el pie de página he puesto un link para que ustedes puedan descargarse, digamos, los 245 indicadores, pero bueno, a título ilustrativo, son condiciones importantes de gobernanza, por ejemplo, que un país cuente con su Plan Nacional de Desarrollo y que éste establezca objetivos, metas o indicadores de gestión del riesgo de desastre. También es importante que haya mandatos legales de zonificar las amenazas naturales en las ciudades. También es importante, para rastrear la inversión que se hace en gestión del riesgo, el que exista un clasificador u objeto presupuestal. Otro tema que es central en la inversión pública es que haya un mandato legal para integrar el análisis del riesgo en la preinversión y en el resto de fases de la inversión pública. También una buena práctica es contar con un fondo que financie la inversión en gestión del riesgo de desastres, no solo en la respuesta, sino antes, ¿no? En temas de prevención, mitigación, análisis del riesgo o preparativos. También que las empresas que proveen los servicios públicos, que muchas veces son privadas en varios países de la región, cuenten con planes de continuidad de operaciones, etcétera, etcétera. Esto, como digo, son solo algunos de los 245 indicadores que el IGOP tiene para medir ese nivel de gobernanza. No voy a entrar mucho en detalle del índice. Es un índice que mide de 0 a 100% estas condiciones de gobernanza y que permite obtener datos no solo del nivel general de gobernanza, sino
tiene datos para cada uno de los componentes de gestión del riesgo, es decir, qué tanto un país cuenta con ese tipo de condiciones facilitadoras para cada uno de los componentes de gestión del riesgo, así como para cada una de las fases de política pública. Y quiero cerrar esta presentación con un tema que para nosotros ha sido central, ¿no? Porque así como para las otras 3 prioridades de acción del marco de Sendai, pues hay abundante evidencia empírica que realmente respalda por qué es importante invertir en analizar y comprender el riesgo, por qué es importante invertir en medidas de resiliencia o en preparativos para una adecuada respuesta y recuperación. Lo cierto es que cuando hace unos años empezamos a analizar el concepto de gobernanza, nos encontramos con varios retos, ¿no? Primero, que no había claridad en cuanto al concepto. Y segundo, no sabíamos exactamente cómo medir ese concepto de gobernanza. Y en tercer lugar, al no haber tanta claridad en cuanto al concepto y cómo medirlo, obviamente era muy difícil encontrar evidencia empírica que respaldara que a través de una mejora de las condiciones de gobernanza en la gestión del riesgo, efectivamente se lograba una reducción del riesgo. Ahí he puesto en esta tabla algunas referencias bibliográficas, hay muchísimas, ¿no?, del respaldo que hay para cada uno de las prioridades de acción de Sendai. Entonces, quería presentarles ahora un poco unos resultados de un estudio econométrico que hemos realizado en el Banco Interamericano de Desarrollo, tanto para medir esa relación entre la gobernanza y las pérdidas económicas y la gobernanza y las víctimas fatales por desastres. En definitiva, lo que estamos tratando a través de este estudio es un poco ver esa relación entre esas condiciones normativas institucionales presupuestales y el impacto de los desastres. Entonces, la primera de las conclusiones que hemos obtenido a través de este estudio, que por cierto se basa en la aplicación del IGOP, midiendo esas condiciones de gobernanza en los 26 países miembros del BID, en América Latina y el Caribe. Hemos hecho aplicaciones en esos 26 países y de manera retroactiva hasta los años 80, en estos 26 países, y hemos tomado también como base de datos de las pérdidas la base de datos de la reaseguradora Munich Re. Entonces, a nivel de pérdidas económicas nos hemos encontrado que especialmente cuando tomamos los datos del impacto de los desastres más severos, un incremento en un punto porcentual del IGOP, que sería una medida de gobernanza del riesgo de desastres, nos hemos encontrado que reduce las pérdidas económicas de hasta un 6,4%, ¿no? Esto es muy importante, ¿no?, porque esta relación nos indica que a través de mejoras de esas condiciones normativas, institucionales y presupuestales, efectivamente estamos contribuyendo a una reducción efectiva de las pérdidas económicas, que puede llegar, en el caso de los desastres más severos, a un 6,4%. Adicionalmente, también realizamos este tipo de estudios econométricos aplicando también el IGOP en estos 26 países de manera retroactiva y tomando como base de datos los registros de víctimas humanas que están en la base de datos de EMDAT, de la Universidad de Lovaina. Nos hemos encontrado que, de la misma manera que con las pérdidas económicas, un punto adicional en el IGOP está asociado con una reducción en promedio, porque no en todos los países es la misma situación, pero una reducción promedio del 3% de las víctimas causadas por desastres. Entonces, estos resultados son muy interesantes, ¿no?, porque de alguna manera vienen un poco a rellenar ese hueco de evidencia empírica, pues que ya respaldaba las otras prioridades de acción de Sendai, y viene a poner sobre la mesa la importancia que tiene el fortalecimiento de la gobernanza de riesgo, ¿no?, a la misma altura que cualquiera de las otras prioridades. Es decir, que a través de la implementación de procesos de reforma de política pública realmente podemos estar contribuyendo a una reducción tanto en las pérdidas económicas como en las víctimas fatales causadas por desastres. Creo que me pasé un poquito de los 8 minutos, aunque tengo alguna otra lámina más, lo dejo ahí, quedo atento a responder preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación.
muy interesante el poder ver estos resultados de evidencia que nos presentan producto de los estudios del BID, y que creo que abren realmente una línea de trabajo muy interesante al identificar cuáles son justamente esos factores que pueden llegar a aumentar esa resiliencia a través de la aplicación del IGOP. A continuación, quisiéramos invitar, y es un honor tener en esta reunión para la celebración del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, a la ministra Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica del Gobierno de la República de Costa Rica. La ministra Garrido es ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también en Costa Rica, lo cual trae justamente al centro de la discusión no solamente los esfuerzos de reducción de riesgo de desastres, sino también la integración de la reducción de riesgo de desastres como parte central de estos objetivos de desarrollo sostenible, como decía Mami Sutori. Al mismo tiempo, la ministra Garrido estudió ciencias políticas y posgrado en ciencias políticas con énfasis en gobernabilidad democrática y políticas públicas de la Universidad de Costa Rica, y una especialización de la Universidad de Dublín en desarrollo internacional. Se ha desempeñado también como consultora anteriormente, como es cercana también a lo que es el Sistema de Naciones Unidas, trabajando de cerca con nosotros por los esfuerzos regionales, así como también en la Diputación de Barcelona en temas de planificación del desarrollo humano local y de población para el desarrollo con énfasis en poblaciones vulnerables. Recientemente, la ministra ocupó el puesto de viceministra de Planificación Nacional durante el periodo 2016-2018, y como señalaba la representante especial del secretario general al inicio de esta conversación, Costa Rica es uno de los países que observamos realmente con mucha atención, justamente por el esfuerzo multisectorial en abordar la reducción de riesgo de desastres y en abordarla y ponerla en el centro de esa agenda del desarrollo del país. Ministra Garrido, por favor, adelante, un gusto tenerla con nosotros. Buenos días y muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para poder hacer mi presentación. ¿Se puede observar? ¿Lo pueden ver bien? Sí. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, como les decía, es un honor participar con ustedes el día de hoy, sobre todo en un día tan relevante para nosotros. El órgano rector en nuestro país en materia de gestión de riesgo es la Comisión Nacional de Emergencia. Esta cuenta con una estructura en la cual destaca el Foro Nacional sobre Riesgo, los comités de seguimiento y también todos los subsistemas, los cuales son conformados por las distintas instituciones públicas, así como Mideplan. Pero también hay comités sectoriales y también existen comités sectoriales, y por otro lado también se cuenta con otros que son asesores técnicos y también que están conformados en su mayoría por personal de la academia y que dan soporte a la Comisión Nacional de Emergencia. Hay varias redes temáticas y también varias redes en los territorios, y a nivel local se cuenta con los comités regionales con 89 comités municipales, uno por cada municipalidad, y consejo de distrito existentes y 3.000 comités municipales. Considerando esta estructura y los insumos del marco de Sendai, así como los objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo, la Comisión Nacional de Emergencia publicó en su momento lo que es la Política Nacional de Gestión de Riesgos 2015-2030, la cual a su vez se divide en planes nacionales de gestión de riesgo, los cuales son quinquenales, y está vigente que corresponde al 2016-2020. Y en este se establecen también metas quinquenales para cada institución que asume los compromisos en esa materia. La política establece 5 ámbitos de gestión que están vinculados además con los 3 subsistemas anteriormente señalados y que ustedes pueden observar en esta diapositiva: todo el tema de resiliencia, inclusión social, participación y desconcentración para la gestión de riesgo, educación, gestión de conocimiento e innovación, inversión financiera sostenible, infraestructura y servicios, y todo lo que tiene que ver con la planificación, mecanismos e instrumentos normativos para la reducción de riesgo. Así se ha definido también un modelo de gestión de la Política Nacional de Gestión de Riesgo 2015-2030, donde se establecen claramente los 3 subsistemas. Cada uno de ellos tiene
responsabilidades y responsables, y está el subsistema de preparativos y de respuesta que ha sido liderado por el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, donde participan las instituciones en la primera línea de respuesta. Después están los subsistemas de reducción de riesgo y recuperación, que son liderados por los comités de seguimiento con las diferentes instituciones del Estado, por los consejos asesores técnicos y otras instancias de coordinación territorial, y en ambos se cuenta con la participación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Como se puede observar, en esta estructura está vinculada con la estructura inicial de la Comisión Nacional de Emergencia, aprovechando el conocimiento previo adquirido, y cabe señalar que todos estos comités se reúnen una vez al año en lo que es el Foro Nacional sobre Riesgo, y ahí se detalla de manera conjunta cuál es ese avance vigente vinculado con la política y se acuerdan acciones de mejora a considerar para el año siguiente. Entonces es un espacio de seguimiento, coordinación y también de mayor fortalecimiento de la consistencia de la política pública. Todo esto se vincula además con el Sistema Nacional de Inversión Pública, que está en operación y trabajando desde el 2007. Para algunas de estas acciones son previas, incluso la Política Nacional de Gestión de Riesgo ya han sido incluidas en la misma. Mideplan forma parte, como ya hemos dicho, de esos comités de seguimiento de la política y tiene responsabilidades establecidas en la Política Nacional de Gestión de Riesgo como rector del Sistema Nacional de Inversión Pública. También en lo que es el reglamento para la constitución y funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, él destaca el tema de gestión de riesgos en el artículo 2 del decreto 34.694. El SNIP se enmarca en un enfoque de gestión para resultados y ahí con las características señaladas en ese enfoque. También se interrelaciona con el Sistema Nacional de Planificación, con el Sistema Nacional de Administración Financiera, todo al amparo de la Ley de Emergencias, Prevención del Riesgo, la cual define el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. De esta manera nosotros trabajamos de una forma muy estrecha, de manera conjunta, con la Comisión Nacional de Emergencias, con el Ministerio de Hacienda, para poder lograr operativizar los objetivos de la mencionada ley. Ahí, con el fin de generar las condiciones para la reducción de riesgo, también contamos con algunos criterios. El SNIP cuenta con 5 componentes, como se detallan en esta filmina, de acuerdo con el decreto 3 el artículo 3 del decreto 34.694, y así desde las metodologías, las normas técnicas, el banco proyecto, la capacitación y propiamente el Plan Nacional de Inversión Pública es donde logramos amarrar lo que tiene que ver con el tema de la gestión de riesgo, para poder lograr ese objetivo de reducir el riesgo de desastre y poder articular acciones dentro del sistema de gestión de riesgo. También contamos con metodologías para identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, así como 8 guías específicas para temas en particular que tienen que ver con acueductos, infraestructura vial, alcantarillado sanitario, sitios de disposición final para residuos ordinarios, infraestructura en pequeñas áreas de riesgo, infraestructura, equipamiento y operación policial, instalaciones y equipamiento de los centros de primera infancia y construcción de centros educativos y formación del sector público. Todo esto incorpora la variable del análisis de riesgo de desastre. El ciclo de vida del proyecto también incorpora en cada una de estas 3 fases de preinversión, inversión, operación y mantenimiento el tema de la gestión de riesgo. En la fase de preinversión se analiza todo el tema que tiene que ver con la reducción de riesgo en las distintas etapas del proyecto, perfil, prefactibilidad, factibilidad, profundizando en cada una de ellas los análisis correspondientes. En la etapa de inversión tenemos lo de implementar medidas que también vengan a modificar las medidas propuestas de la fase previa mientras se realiza la ejecución. Y finalmente, durante la operación y mantenimiento, el monitoreo de las medidas, de aplicación de medidas de mantenimiento a las mismas, así como identificar la posible aplicación de nuevas medidas que estén en operación. Para nosotros es de vital importancia incorporar todos estos elementos de la gestión de riesgo para poder garantizar de que nuestra infraestructura, para un país que es multiamenaza, particularmente expuesto al riesgo,
pueda tener también la posibilidad de contar con infraestructura resiliente que no erosione la calidad de los servicios que se prestan y al mismo tiempo que no se conviertan en pasivos contingentes que erosionen nuestra delicada situación fiscal. Posteriormente, dentro de la formulación del proyecto también se cuenta con lo que son las guías particulares donde pueden destacarse los análisis ambientales y finalmente hay también unas, para poder complementar el trabajo que ya hemos venido haciendo como Mideplan en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hemos preparado la metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en la etapa de perfil, lo cual les ayuda a las instituciones públicas ejecutoras de inversión pública a poder identificar cuáles son la localización y cuáles son el análisis de las amenazas presentes en el proyecto para poder ser contemplado en ello. Y puedes entonces hacer la determinación de esas amenazas y bueno, y consta de 5 etapas ese análisis. El análisis de riesgos de las amenazas naturales, socionaturales, antropogénicas, caracterizar esa vulnerabilidad, estimar el riesgo y poder entonces definirlo en la etapa de perfil. Las amenazas que se han incorporado en esta metodología son los tsunamis, los deslizamientos, las inundaciones, los taludes torrenciales, el sismo y el vulcanismo. La metodología lo que nos permite también es visualizar que es necesario ampliar estos análisis para aquellos proyectos cuya localización presenta amenazas de tipo socionatural o antropogénicas. También hemos hecho otros análisis, no sé cuánto tiempo, voy a acelerar, para poder definir lo que tiene que ver con los costos-beneficios, también estimar el riesgo, poder comparar también las opciones utilizando esos análisis para evaluar cuáles deben ser medidas para mitigarle y hacer análisis de sensibilidad que incluyan la probabilidad de ocurrencia, intensidad y frecuencia de estos impactos. Todo esto está incorporado dentro de nuestra normativa y hay un apartado de proyectos especiales por atender emergencias ocasionadas por desastres que también pueden ser consultados en nuestro banco de proyectos de inversión pública. También hay un análisis ambiental que es regulado por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente y que ha sido incorporado dentro de las medidas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Quisiera también contarles que hemos hecho muchos esfuerzos en materia de capacitación para poder desde el 2012 capacitar a nuestras personas servidoras públicas y acompañarles en la implementación de esta normativa administrativa y presentarles algunos de estos ejemplos donde pueden observar el módulo de pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales, cuáles son algunos de los hallazgos que tenemos desde el 88 y hasta el 2019 de los daños totales según la tipología de eventos, también cómo se desagrega esto por sector afectado en particular y cuál es la territorialidad de lo mismo. Entonces, este trabajo también viene a nutrir lo que hemos venido desarrollando y finalizar diciendo, como el expositor que me antecedió en el uso de la palabra, que efectivamente el tema de la planificación nacional y estratégica es fundamental y que está vinculado y que todo el tema de la gestión de riesgo y la acción climática está vinculado y está estrechamente institucionalizado en los instrumentos de la más alta jerarquía. Así pues, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, con programas específicos, en el Plan Nacional de Inversión Pública, pues también, y ahora nuestro Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública al Bicentenario, es uno de los elementos fundamentales, la gestión de riesgo a lo largo de todos los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo. Finalizo diciendo que también tenemos una trayectoria prolija y hemos estado continuando teniendo publicaciones sobre cuyo principal insumo es la base de daños provocados por eventos naturales y el último fue publicado el año pasado que corresponde al impacto de los fenómenos naturales para el periodo 88-2019. Entonces, eso sería y continuamos el trabajo. Para nosotros no hay, como somos un país multiamenaza y expuesto al cambio climático, también muy expuesto a eventos de distinta naturaleza, otra manera de entender la planificación del desarrollo sostenible que no
que no incorpore y no cristalice esa estrecha coordinación con el tema de la gestión de riesgo. Tenemos una institucionalidad privilegiada que cuando se trata de riesgo funciona mejor que nunca, es cuando la gobernanza de verdad se pone a prueba y ojalá funcionara así para todo, pero ahí nuestro trabajo, y por supuesto que tenemos mucho que mejorar, pero nuestro esfuerzo siempre y nuestro compromiso absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Garrido, por sus palabras, por la presentación de este interesante esquema de gobernanza del riesgo en Costa Rica. Y aprovecho también para comentar y agradecer al gobierno de Costa Rica que en febrero último, justamente en el contexto del evento de comprensión del riesgo, se lanzaron a asumir el reto de hacer este análisis piloto en Costa Rica para el análisis de riesgo sistémico, con lo que nosotros denominamos el GRAF, el Global Risk Assessment Framework en Costa Rica, que nos va a permitir un poco también comprender el esquema de gobernanza en Costa Rica, pero también avanzar en esta comprensión de riesgos complejos y encadenados. Muchísimas gracias, ministra Garrido. Quisiéramos dar pie a la invitación a Andrea de Nigris, que nos visita desde la Intendencia de Montevideo. Andrea de Nigris es ingeniera química egresada de la Facultad de Ingeniería de UDELAR, de Uruguay. Es funcionaria de la Intendencia de Montevideo desde el año 2002, donde integró el grupo ambiental Montevideo 2003-2014 y el grupo de trabajo en cambio climático desde 2009 hasta la fecha, y actualmente forma parte de la unidad ejecutiva de resiliencia de la Intendencia. Ha participado en la redacción de las agendas ambientales departamentales también, y desde el año 2009 formó parte del grupo coordinador en Montevideo del Plan Climático de la región metropolitana. Andrea ha participado también en la elaboración del primer plan de gestión integral de riesgo en Montevideo, integrando el equipo encargado de la implementación del mismo en enero 2020. Bienvenida, Andrea, la presentación y el piso es suyo. Adelante. Muchas gracias. Voy a tratar de... ¿Ahí se ve? Se ve muy bien, sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia de Montevideo, de la gobernanza de la gestión de riesgo de desastre de nuestro departamento. Y todo lo que vieron de Costa Rica, de la ministra, no tiene nada que ver con Uruguay. Para ponernos en contexto, Montevideo es un departamento de Uruguay que, si bien es el más pequeño del territorio, viven allí el 40% de la población del país. O sea, y somos 1.300.000 personas aproximadamente. A ver si puedo pasarla. Esperen, porque no están dando esto de pasar las transparencias. Ahora sí. Ahora sí. Históricamente Uruguay, y en particular Montevideo, no han sufrido grandes desastres de grandes magnitudes. Sin embargo, lo que sí tenemos son eventos reiterados que cada 2 o 3 años provocan pérdidas materiales y alguna pérdida humana, pero en realidad las pérdidas humanas se cuentan, digamos, son muy poco significativas. Eso ha hecho que la mayoría, un montevideano típico, cuando piensa en riesgo, está pensando en eventos de este tipo, que son tormentas o tormentas más o menos severas, pero se ve, y se ve mismo en las fotos que traje, que la gente no lo toma como un riesgo. Fíjense que ese señor que va en el auto con unas olas gigantes atrás no está preocupado. Y la otra foto, que se ve gente cruzando una calle con una cuerda, se tomó como una anécdota casi graciosa. Eso digamos, ha promovido, la foto, por favor, la foto del 2014, donde se ven autos flotando, fue la tormenta más grande en los últimos 50 años que sufrimos. O sea, son eventos realmente muy extraños para nosotros. Y eso trae aparejado que la población en general tenga una baja percepción del riesgo, que es una de las primeras cosas que tuvimos que levantar, que remontar. Sin embargo, desde el año 95, Uruguay y Montevideo en particular están trabajando para la gestión de riesgo, y hoy tenemos sí leyes nacionales
en el 2009 la primera ley que da el marco legal al sistema nacional, y en el 2020 aparecieron el decreto reglamentario de esa ley y la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo, que es el marco normativo nacional que nos rige. Estas leyes además están apoyadas en dos leyes muy importantes, que son las de acceso a la información pública y la de descentralización, y un decreto del 2017 de la Política Nacional de Cambio Climático. Y eso es a nivel nacional. A nivel de Montevideo, desde el 2006 existe el Centro Coordinador de Emergencia, que está, voy a tratar de hablar despacio para la gente que hace la traducción no se enloquezca. Está coordinada por un funcionario que es elegido directamente por el intendente y que dirige una unidad que depende de la institución Intendencia de Montevideo, y eso es muy importante, porque los funcionarios que la forman es gente que es del staff de la Intendencia. Eso marca claramente que, a pesar de no tener grandes eventos, sí la institución y la organización está sumamente comprometida con el trabajo de este Centro Coordinador de Emergencia, que en el 2006 tenía un carácter fundamentalmente de atención a la emergencia, pero eso fue cambiando y actualmente está comprometido directamente con la gestión de riesgo. Y después voy a mostrar un poquito en un esquema cómo funciona. Este Centro Coordinador de Emergencia está integrado por actores de nivel nacional que están en el territorio, por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, algunas empresas públicas, algunas empresas privadas. Es un ámbito de coordinación que ya está por cumplir 15 años de funcionamiento. Simultáneamente, nosotros en el año 2017 comenzamos a trabajar sobre la estrategia de resiliencia. La estrategia de resiliencia, bueno, seguramente muchos la conocen, pero uno de los eventos, una de las iniciativas identificadas como prioritarias fue justamente mejorar la forma en que Montevideo gestiona su riesgo. Y en ese sentido, lo que se trabajó fue la generación de un plan de gestión integral de riesgo para el departamento, que sucedió durante todo el 2018 y 2019. Una cosa curiosa fue que simultáneamente con el desarrollo del plan a nivel departamental, se estaba elaborando la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Por lo que esos dos procesos se desarrollaron en forma muy paralela. Pero sin embargo, hay un correlato muy fino, fueron muy afinadas los dos procesos. Fundamentalmente pienso yo que porque muchos técnicos trabajaron en ambos. Y eso logramos, digamos, logró llegar a una situación curiosa en la cual la Política Nacional de Gestión de Riesgo, que se presentó casi simultáneamente con el Plan Departamental de Gestión Integral de Riesgo, están sumamente coordinados. Y somos el primer departamento que tiene un plan de gestión integral de riesgo como manda la política que tenemos que tener. La elaboración de este plan fue un proceso sumamente participativo. Colaboraron en él técnicos departamentales, municipales, académicos, organización civil, vecinos referentes, empresas públicas y privados. Y en él más de 400 personas trabajaron cuidando especialmente aspectos que tuvieron que ver con la coordinación, la articulación, la capacitación e información, y mucho énfasis en la participación y especialmente en la comunicación. El plan que resultó de este trabajo está articulado en 5 ejes que son los que todos conocen porque son bien digamos, alineados con el marco de Sendai. Incluyen 24 objetivos y 84 metas que tenemos que cumplir y desarrollar entre este año y el 2024, que es cuando termina este primer plan departamental de Montevideo. Y este plan fue aprobado por el Ejecutivo Departamental hace poquito, en el 1 de septiembre del 2020,
con lo cual se transforma en norma para Montevideo. Ya no es un plan presentado así nomás, sino que nosotros tenemos ahora sí que cumplir con el desarrollo de todas estas metas y estas actividades. Fui muy rápido, pero me gustaría detenerme un poco acá. Porque aquí, una vez que fue aprobado este plan, comenzó uno de los primeros desafíos de gobernanza que tuvimos a nivel departamental. Porque hay que articular la normativa nacional con esta normativa subnacional, que para nosotros tiene el mismo peso, pero que genera distinta institucionalidad, distintas formas de trabajo y combina organizaciones que tienen diferentes objetivos y diferentes formas de participación. Y esto implica mucha articulación y muchos diversos niveles de gobierno. Y en esta transparencia me gustaría detenerme un poquito. En verde, ustedes ven los organismos que se crearon a nivel nacional, que son fundamentalmente 2 ámbitos de coordinación con diversos ministerios y diversos actores en el territorio, pero surgen como coordinación en momentos determinados. Por ejemplo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, el Comité Departamental de Emergencia inmediatamente se juntó y tomó los recaudos correspondientes, pero lo que teníamos ahí era delegado del Ministerio de Salud, delegado del Ejército, delegado de los bomberos, delegado, ¿no? Y el Centro Coordinador de Emergencia Departamental, que es su brazo operativo. Cuando hay que acudir a la emergencia, son ellos los que salen a hacer el trabajo. Por otra parte, lo que nos gusta resaltar es que hay una organización a nivel de la Intendencia, con staff técnico de la Intendencia y un designado específico del Intendente, que está apoyando ese brazo operativo. Eso garantiza una cierta continuidad a lo largo de los cambios políticos. Y el Plan de Gestión Integral de Riesgo, que es nuestra nueva institucionalidad desde septiembre de este año, generó sus propios organismos, sus propios ámbitos de control. Por ejemplo, creó una comisión de seguimiento y monitoreo de la propia implantación del plan. Esa comisión de seguimiento y monitoreo está coordinada por otra unidad de la Intendencia, también con staff propio, que es la Unidad Ejecutiva de Resiliencia, que está articulando para la implementación de este plan. ¿Qué sucede? Allí tuvimos que ingeniarnos cómo hacíamos para incorporar la institucionalidad existente con esta nueva. Y lo que se está trabajando en este momento es en un grupo de implementación del Plan de Gestión Integral de Riesgo, que está integrado por un grupo de referentes departamentales y municipales que van a liderar la implementación y que están liderando la implementación de las distintas propuestas, y que en esto estamos trabajando en este momento a un año de comenzar la implementación, y en un año muy particular, donde todos los eventos presenciales fueron restringidos y fueron los aspectos participativos, que este plan se basa mucho en eso, fueron realmente complejos. La posición es que las 2 unidades que pertenecen, una a la subsecretaría y la otra a planificación, estén coordinando la implantación de este sistema. Lo bueno es que, pandemia mediante, igual logramos avanzar muchísimo y ya vamos cumpliendo el 81% de las acciones planificadas para este año en proceso de culminación. Y como cuando hablamos con Raúl, él me pidió que pudiéramos contar algo de nuestra experiencia en la implantación, para que algunos que estén en este proceso puedan entender cuáles son los desafíos más importantes en el proceso de implantación de un plan de gobierno local, un plan de gestión de riesgo local. Había como unos puntos de atención que nos han generado digamos, la necesidad de comentarlos para que se tengan en cuenta. La primera de las cosas que pensamos que hay que atender mucho es la horizontalidad en la información que se maneja, porque los diferentes actores involucrados
manejan estrategias distintas, objetivos distintos y también lenguaje distinto. Entonces, deberemos hacer un esfuerzo enorme para que todos podamos hablar el mismo idioma y sepamos hacia dónde vamos. La otra cosa que nos preocupa, que en realidad hay que sobrellevar, es que cuando uno está trabajando con distintos niveles de gobierno nacional, nosotros por ejemplo somos como el sándwich, somos como el jamón del sándwich, estamos articulando a nivel nacional y a nivel municipal y a nivel territorial. Entonces hay que hacer un enorme esfuerzo para mantener alineados y comunicados a todos esos niveles. Lleva tiempo, pero hay que ponerle mucho esfuerzo. Eso trae aparejado lo que dice después, que hay que definir claramente los canales de comunicación, porque no es fácil, no todos manejamos los mismos canales, ni la misma forma. Y lo más importante de todo es reconocer lo hecho, porque hay una institucionalidad preexistente a cuando llegamos nosotros con una normativa tanto nacional como departamental. Los desastres han desarrollado espontáneamente la gente unas estrategias de atención antes de que las normas fueran promulgadas. Y seguramente allí en el territorio hay mucho trabajo, hay mucho conocimiento y sería muy necio no integrarlo. Es importante, muy importante, es complicado en tiempo y de articulación, pero es muy importante que todo lo que se haga preexistentemente esté integrado. Y por lo tanto, la última, la dimensión comunitaria en todo el proceso es fundamental. Y no sé cómo estuve de tiempo, pero muchísimas gracias. Les estamos contando el primer año de implementación del plan. Esperemos tener más noticias para más adelante. Muchísimas gracias, Andrea, por esta presentación. Y pasamos enseguida a invitar a nuestra colega Lisra Fabien. Lisra Fabien es directora ejecutiva de la Asociación de Industria y Comercio de Dominica, con las siglas DAIC. Y la DAIC es el principal órgano representativo del sector privado de Dominica y cuenta con miembros de diversos sectores e industrias. Lisra fue también presidente de la Red de Cámaras de Comercio del Caribe, CARICHAM, y es una red de colaboración que realmente que se puso en marcha desde abril de 2019, que reúne a cerca de 18 cámaras de comercio de toda la región del Caribe. Lisra jugó un rol central en que ambas organizaciones, ambas redes en las que representa, tanto en Dominica como en su momento CARICHAM, tuviesen o hayan adoptado la reducción del riesgo de desastres como uno de sus pilares fundamentales para la acción de mitigación de riesgo de desastres. Ella es una ávida defensora de la reducción de riesgo de desastres del sector privado y una promotora además, y está a cargo del pilar de reducción de riesgo de desastres de la Red de Cámara de Comercio del Caribe y el grupo de trabajo temático de continuidad empresarial de la Red de Acción para la Resiliencia Climática del Caribe de la UNITE para los países de habla creol. Lisra, the floor is yours. Welcome. Thank you so much for inviting me to be part of this event. And I would like to wish everyone a happy International Day for Disaster Risk Reduction. Today, I'm really pleased to present to you on perspectives from the private sector on disaster risk reduction governance in alliance with the public sector. And we're looking at the COVID-19 experience in the Caribbean. First of all, I would like to share a quote from UNDP on disaster risk reduction makes development sustainable. It says that successful and sustainable development is achieved through the involvement of all stakeholders in an integrated governance framework for an integrated risk management. This tells us that in order for us to have successful risk management, we need to ensure that all stakeholders are involved and we have an integrated approach to governance. Now, with the private sector, when we look at good governance, there are some basic things that must be looked at. So we look at, first of all, respect for human rights and inclusion, ensuring that everyone is included in the process and that we take into consideration the needs of all humans. We also look at the need for political openness, participation, and tolerance.
In the Caribbean, we do believe that if we are more tolerant of each other, we are able to ensure that everyone can participate in the process, and we are really open in terms of politics, then this really helps in strengthening good governance. Thirdly, looking at administrative and bureaucratic capacity and efficiency, it's really important that our public sector, as well as within our private sector, we're able to ensure that we have sufficient capacity and efficiency to be able to execute the different plans and programs that we have to mitigate disaster risk, so that this is an example of having good governance. Now, we look at the rule of law, transparency, and equity. Being able to uphold the laws, where we look at the basic building codes, environmental policy, and all the different policies that support disaster risk reduction. It's not just writing these laws and putting them on paper, but being able to uphold these laws and ensure that there's transparency in the process. And finally, we look at accountability and the strategic vision across the region. And when we look at this, we see that it's important not just to think for the now or be reactive in what we do or recover from disasters, but to be strategic in how we look at mitigating the impact of disasters and preventing these disasters from happening. And then not only thinking of what we're going to do, but who is accountable? How do we ensure that there's accountability in this process? We move now to our private sector and public sector collaboration for COVID. Because though we look at disaster risk reduction in its entirety, now we are faced with COVID-19, and there's some lessons that we've learned in terms of collaboration across the private sector in the Caribbean. So I reached out to my colleagues at CARICHAM, and across the region, there were some major themes that were shared in terms of how our private and public sector have collaborated in recent times. I must mention that for all countries, the relationship wasn't as strong as we would have hoped, but there are lessons to be learned as to how we can improve across all countries. So the first thing that we saw was that there's the main private sector interlocutor when the countries were shut down were the chambers, and the chambers provided a key role for that. But not only the chambers, but prominent business support organizations in each country. These organizations, including our chamber, we help to share information on government policy and ensure that our private sector was fully aware as to what's happening. Then we look at getting private sector laboratories certified and providing the methodologies and the tests from this into the public health system. So this helped to minimize the strain and the pressure on the public health system. So the private sector was quite involved in supporting and collaborating with the government on this. Then we look at the third one, which is where we helped and facilitated primary contact tracing, especially at work sites. So the government is certainly not able to move everywhere and do everything by themselves. And with the support of the private sector, we've helped to understand how to do this contact tracing to be able to limit the spread of the virus. Then we saw that across the countries, the chambers indicated that they have been part of the COVID task force to be able to provide and develop support, provide support and develop the protocols for quarantine, also definition of essential services and other tasks which were required as being part of the task force for COVID-19. Our private sector and our chambers also supported and proposed different initiatives to mitigate the impact on the economy. So we propose activities that would help to increase the economic activity. And in looking at Dominica, I could give an example that our Hotel and Tourism Association and our Chamber of Commerce proposed a managed experience where tourists coming to the country would be able to experience a more unique and protected, have a protected experience, which would prevent the spread throughout the country. And this will help to increase the economic activity. So we've seen cases like these in a number of countries where our private sector were able to recommend solutions to help to increase economic activity. So now we look at data collection and management of call centers. And this was done among the private sector to be able to increase
relevant information for enhanced decision making. And this would certainly help to mitigate the impact of COVID-19. We've seen in some of our countries that call centers will manage and they made thousands of calls to different private sector businesses, and they were able to also receive calls from businesses to be able to calm their fears and share information that was quite relevant to the private sector and the management of COVID in the countries. Then we look at organized webinars on a regular basis in terms of supporting the companies and the business owners and employees. So not just the business owners, but also the employees who are citizens of the country to understand how to manage COVID in the workplace, how to minimize the impact on their cash flow, and a number of areas to ensure that our businesses and employees as well as citizens could receive proper and timely information. We look at also, well, through the private sector, we're able to donate masks and other sanitary products to essential workers, which certainly help to reduce the strain on the public sector. And finally, the private sector continue to share regular updates on sectors to support and enhance decision-making. All in all, if the public sector had to do everything by themselves, we see that this certainly would not be possible. So this leads to the next point, where we believe that healthy cooperation with the private sector is more important than ever as countries exit the COVID-19 crisis even more fiscally constrained. So right now, it's certainly more difficult for countries in terms of the cash flow and managing the economy. So in order to be more successful, it's important to have healthy cooperation with the private sector. This leads us to 4 important considerations that we would like to share. We would like to share that, first of all, we need cooperation, then collaboration, communication, and consistency. First of all, for cooperation, taking it back to Dominica again, which is where I'm from and where I live and support our private sector there. It's important to understand that though we are working towards a common goal, there are key things that we could do by the private sector to support the country, and then the public sector to support the country as a whole. If we have to only depend on the other party, what we've seen in terms of lessons from COVID, we would not be as successful as we could have been. So even from the examples that I shared before, it's important that we need to operate within the space together, but to be able to take initiatives on our own to support and mitigate the impact of COVID-19. We've also seen the need for collaboration because it requires an all-sector approach for successful disaster risk reduction governance. It certainly, as we mentioned, cannot be just by the government. And when we look beyond COVID-19, in our countries, our private sector sit as part of the national committees and bodies that look at mitigating disasters or disaster management. And through these committees, we're able to provide context which may be missed from the public sector point of view or could be strengthened from the private sector, by the private sector. We also see the importance of sharing timely and adequate information, because in communicating, and we've seen this with COVID, it's important to share information, but not just sharing any information, but ensuring that it is received as timely as possible, as early and in the right timing, and not just the timing of it, but ensuring that as much information as possible that could be shared to make right decisions. It's extremely important. It's not just sharing information that we want to, but ensuring that we share the right amount of information so that citizens, businesses, and everyone can collaborate and cooperate in order to strengthen our mitigation of COVID-19, the spread of COVID-19, and for all the disasters that we're faced with. And finally, we look at consistency, ensuring that our structures and systems are strengthened, or the speaker spoke about structures and systems, but ensuring that these are strengthened so that we could have continuity. Though we've done well in certain things in the past, but if we're not consistent in them, then our mitigation of disasters and our governance of disaster risk reduction would not be as optimal. I want to share that in the Caribbean, well, through CARICHAM, which is one of the organizations that I represent, we support, well, we're 21 chambers of commerce, national chambers of commerce in 20 countries.
and we support over 90,000 businesses. So imagine if these businesses did not contribute and collaborate with the government in order to mitigate the impact of disasters, then our region would certainly not be in the place that it is right now. And we also believe that a lot more can be done if we continue to collaborate, if we continue to cooperate, if we continue to share timely and adequate information, and also be consistent in our continuity, consistent in what we've been doing, so that we can improve and mitigate our impact of disasters. Finally, I want to share with you that the private sector is the main driver of economic growth, and the public sector facilitates this growth through good governance. In re-emphasizing this point, it is important to know that the private sector has a key role to play in economic growth, and the public sector through good governance, as was mentioned in the first slide where we saw some of the basic tenets of good governance. If these are also adhered to, we will have success in how we are able to not just recover from, but also prevent disasters that happen in our region. And finally, let's work together for a resilient world. I thank you. Thank you very much, Lisra, for your presentation. Very, very interesting and enlightening on the role of the private sector, in particular in the Caribbean. We are going to open now the floor to a few questions. We are just a bit over time, but we're going to give a space for at least 2 of the questions that we have received. I'm going to change now to Spanish. Hemos recibido entonces algunas preguntas y vamos a abordar 3 preguntas de las que hemos recibido en vista que estamos un poco sobre el tiempo. La primera pregunta es si es que viene la señora Berta Cecilia García Cienfuegos, nos indica que si bien la reducción del riesgo de desastres será abordada con una adecuada gobernanza que en el ámbito ambiental y socioeconómico partirá de lo local y subnacional, pregunta qué acciones se tomarán especialmente ligadas al proceso de transformación post-pandemia. Es una pregunta que apunta más hacia el proceso de recuperación, y aquí abrimos un poco tal vez la participación o a quien quiera responder a nuestros panelistas. Adelante, no sé quién quiere dar paso a esta pregunta. Quizás podemos abordarla, si les parece, desde el punto de vista, Sergio, que tienes quizás una perspectiva desde el punto de vista de las tareas del banco y esta perspectiva tal vez de los procesos de recuperación, cómo vincular quizás este aspecto de transformación desde la gobernanza para un periodo de recuperación. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los énfasis que plantearías? Sí, o sea, yo creo que la pregunta está enfocada un poco desde la perspectiva de la pandemia. Yo creo que aquí hay varios temas que es importante tener en cuenta. O sea, desde la perspectiva de la recuperación, o sea, lo que definitivamente yo creo que hemos aprendido en las últimas décadas es que la recuperación no es algo que uno planifica cuando ya ha ocurrido el desastre, ¿cierto? Es decir, o sea, yo creo que de manera creciente los marcos de gobernanza, especialmente los marcos jurídicos, pero también las herramientas que las autoridades han ido desarrollando en los últimos años para abordar todos los procesos de la gestión del riesgo, de manera creciente incorporan la necesidad de planificar los procesos de recuperación antes de que ocurran los desastres. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues justamente a definir un poquito esas condiciones que faciliten la articulación de todos los actores, tanto los públicos como los privados, sociedad civil, sector privado, etcétera, etcétera, antes con procedimientos claros, con protocolos, con espacios de coordinación antes de que ocurran los desastres, pero que también los actores públicos puedan definir, digamos, relaciones contractuales que operarán en el caso de ocurrencia de desastres con determinados suministradores
de aquellos elementos que son necesarios para hacer más ágil y efectiva los procesos de recuperación, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos años, o sea, esa noción de planificar antes de que ocurra el desastre, digamos, va permeando los marcos normativos. A veces dentro de las leyes y reglamentos de gestión del riesgo, pero a veces también pues, desarrollando estas ideas, estos conceptos a través de políticas, estrategias de gestión del riesgo. Luego, el otro tema que también es importante y que yo creo que se ha aprendido también en esta pandemia y que estaba contenido, por cierto, en el marco de Sendai, es que, o sea, digamos, el abordaje de pandemias y desastres debe ser, digamos, abordado de manera integral, ¿no? O sea, Sendai apunta no solamente a desastres ocasionados por amenazas de tipo natural, como terremotos, inundaciones, sequías, etcétera, etcétera, sino también hacía referencia a una serie de amenazas de tipo biológico y tecnológico, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos ha demostrado la importancia de integrar ambos campos, ¿no? Incluso la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en su principal guía de gestión integral del riesgo de desastres, proponen justamente esta integración, ¿no? Recuerdo que la semana pasada estaba conversando con las autoridades del Ministerio de Salud de Panamá y hace un año me habían comentado que querían crear este centro de monitoreo y control de información sobre desastres, sobre riesgos de desastres ocasionados por fenómenos naturales, ¿no? Y que la pandemia un poco lo que hizo fue obligarles a empezar por la gestión de la información de datos de salud vinculados a la pandemia, ¿no? Y que ahora el trabajo que les quedaba ahora era un poquito, pues eso, o sea, ampliar ese ámbito de gestión de la información para incorporar información de los fenómenos naturales, ¿no? O sea, yo creo que es normal, ¿no? Quiero decir, o sea, las medidas, los mecanismos, las herramientas que se desarrollan para esa gestión de los desastres pueden servir para las pandemias y viceversa, ¿no? Yo creo que hay un vínculo ahí importante que ha salido reforzado, espero, al menos a nivel conceptual, creo que también a nivel práctico, a raíz de la actual pandemia. Muchas gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta que va dirigida a la ministra Garrido. Felicitan Damaris Goto, felicitan al gobierno de Costa Rica por el excelente trabajo realizado para implementar este marco, el proceso de implementar la política de gestión de riesgo, pero preguntan, ¿no? En un proceso de construcción de gobernanza tan integrado como han tenido en Costa Rica, la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que ustedes enfrentaron para lograrlo? En realidad, muchas gracias por la pregunta, pero este es un proceso dinámico. Hay momentos en los cuales efectivamente hay una institucionalidad, una gobernanza que funciona de una manera muy eficaz para la atención de emergencias, pero que no ha estado desprovista de conflicto o en sentido amplio. Lo que hacemos es, mediante los canales oficiales, es toda esta gobernanza en los foros, en los comités técnicos y otros, pues tratar de dirimir los conflictos. No obstante, cuando son eventos hidrometeorológicos o de otra naturaleza, es mucho más sencillo que ahora que ha sido una pandemia que ha tenido un impacto tan fuerte y de una manera tan continuada sobre la economía, y las decisiones han sido un poco más difíciles de coordinar. No obstante, los principios de subsidiariedad, particularmente con los gobiernos locales, creo que ha sido el más grande desafío, poder reforzar el diálogo y poder establecer los canales más óptimos y construir confianzas de manera permanente. De igual manera, yo creo que de la mejor forma en la que funciona nuestra institucionalidad, y esto bueno, es una pena para otros ámbitos, es ante una emergencia, como que las crisis nos obligan a reforzarnos mutuamente y a encontrar en los otros y los diferentes espacios formas para poder articular mejor y dotar de mayor consistencia y coherencia a la política pública. Entonces, creo que ha sido ahí
porque somos un país muy centralista, donde ha estado el más grande desafío, pero ha sido fácil, y el foro dentro de la gobernanza completa ha venido a ser un espacio de encuentro y de coordinación que ha sido verdaderamente fuerte. Muchas gracias, ministra. Tenemos una tercera pregunta que viene de Gloria Bracci, de Argentina, dirigida para la señora Andrea Negri. La pregunta es cómo lograron incorporar la gestión de comunicación en la planificación para la gestión integral de riesgo de desastres en la Intendencia. El tema de comunicación en el marco de una pandemia ha sido central. Entonces, quería conocer un poco sobre esta experiencia. Adelante. Bueno, la comunicación, la importancia de la comunicación está en el plan desde el vamos, desde la propia estructura. Y al trabajarse de una manera tan participativa, la comunicación se integró, digamos, prácticamente desde el día cero. Pero además está explícitamente dicho en el plan que se debe contemplar la comunicación multinivel. Y eso también fue muy importante, o es muy importante para nosotros, porque no es solo la comunicación a la población, que es fundamental en estos planes, sino también la comunicación entre técnicos e entre instituciones, y tratando de incorporar todos los canales posibles, ¿no? No dejando afuera ninguno. Sí hay los canales tradicionales, los canales propios de la Intendencia, y por eso yo hacía tanto énfasis en la importancia de estas dos unidades que forman parte de la Intendencia, porque ahí ya tenemos un acceso importante hacia los comunicadores, porque la Intendencia ya tiene mucha experiencia en comunicar cosas, y además tenemos acceso a un canal de televisión, de TV Ciudad, y más una página web, más mucha gente que accede a la Intendencia para informarse, más todas las redes sociales, y bueno, pero creo que el éxito es el incorporarlo como un eje fundamental desde el primer momento. No llamar comunicadores para que comuniquen el plan, sino contar con ellos en la propia estrategia del plan. Espero haber contestado. Muchas gracias, Andrea. Desafortunadamente no tenemos mucho más tiempo para contestar más preguntas, pero hemos, a través del canal interno, tratado de responder a todas las preguntas que nos han llegado, ya sea directamente a través de nuestros colegas en UNDRR, pero también directamente por los panelistas. Quiero solamente hacer una breve síntesis de los temas que hemos recibido hoy. Quizás, más allá de una síntesis, un resumen, creo que finalmente lo que nos han mostrado nuestros panelistas es que al final tratemos de llegar a lo que se busca con una buena gobernanza de riesgo de desastres, es decir, una gobernanza de riesgo de desastres que esté basada en una comprensión adecuada de los riesgos de desastres y su naturaleza cada vez más sistémica. Roger Purwarty nos señalaba que los planes y estrategias deben reflejar la naturaleza multidimensional y sistémica del riesgo, si se quiere que las personas y los ecosistemas estén protegidos y sean resilientes. Sergio nos muestra al mismo tiempo que la buena gobernanza tiene efectos claros y directos en la reducción de las pérdidas y los daños causados por los desastres, y que la cooperación multisectorial es un elemento clave para una gobernanza eficaz de los riesgos de desastres y un verdadero desarrollo socioeconómico. Es clave también para proteger los esfuerzos del desarrollo y garantizar la resiliencia, la continuidad, la eficiencia de la administración pública, que son algunos de los indicadores que él recoge a través del IGOP. La ministra Garrido nos ha mostrado que la reducción de riesgo de desastres debe incluirse expresamente en los planes nacionales de desarrollo y en los planes y presupuestos de adaptación. En este caso, es claro cómo a través del Sistema Nacional de Inversión Pública tiene todo un ciclo de proyectos que incorpora en cada paso de la decisión a tomar sobre cómo se va a invertir los aspectos de evaluación o escenarios de amenazas que se enfrentan. La experiencia en Montevideo al mismo tiempo nos muestra que en el ámbito local, los gobiernos locales que planifican y elaboran políticas, marcos legislativos y arquitectura institucional en una estrategia, en este caso, de resiliencia que es explícita para el caso de Montevideo, y que además integra los vehículos de inversión para la reducción de riesgo de desastres, ¿no?, que están alineados al marco Sendai. Cuando se reúnen estas condiciones, se tiene mayor capacidad para gestionar el riesgo de desastres
tal como lo hemos visto en la Intendencia de Montevideo y en general en Uruguay. Un enfoque que abarque toda la sociedad es fundamental para lograr la buena gobernanza y la reducción de riesgo de desastres, y en este caso es central que para poner en práctica esto se enfoque una participación importante del sector privado. Liz Rafabian nos indicaba cómo la plataforma de cerca de 90.000 empresas que conforman CARICHAM han sido y son centrales para la respuesta, y lo que hemos visto ha sido el impacto de COVID-19 en el Caribe. No solamente para un impacto rápido respecto a cómo enfrentar y reducir el ritmo de contagios que se ha visto en el Caribe realmente bajo, pero sin embargo también para cómo orientar, en este caso, a los generadores de ingresos o pequeñas empresas que se han visto afectadas por el impacto de esta pandemia. Realmente ha sido muy interesante recibir todos los aportes de nuestros panelistas. En este caso, queremos agradecerle entonces a todos los participantes y panelistas por sus perspectivas, por sus visiones, y mencionar que el video y el PowerPoint de las presentaciones van a estar disponibles en nuestra página web del evento. Deseamos agradecer nuevamente por su participación, aportes, y que estamos seguros que han logrado relevar la importancia de este día, y a todos los que nos acompañan realmente por sus preguntas y por estar realmente motivados a celebrar este día con nosotros, a celebrar este día con ustedes mismos y para la implementación de una buena gobernanza de riesgo en nuestra región. Muchísimas gracias y muy buenos días.